Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquella ocasión se presentaron algunos a informarle a Jesús acerca de unos galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios. Él contestó: ¿piensan que aquellos galileos sufrieron todo eso porque eran más pecadores que los demás galileos? Les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, acabarán como ellos. ¿O creen que aquellos 18 sobre los cuales se derrumbó la torre de Siloé y los mató, eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, acabarán como ellos. Y les propuso la siguiente parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo al viñador: hace ya 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no encuentro nada. Córtala, porque encima está ocupando el terreno en balde. Él contestó: Señor, déjala todavía este año. Cavaré, la abonaré, a ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, qué alegría encontrarnos a través de este medio. En este espacio nosotros nos damos la oportunidad de fortalecer nuestra fe, animar nuestra vida cristiana. A través de ese espacio queremos nosotros descubrir y escuchar la voz de Dios. Vamos entonces, a la luz de esta palabra y con la luz del Espíritu Santo, a escuchar qué es lo que hoy Dios quiere decirnos al corazón a través de este Evangelio que hemos escuchado. Bien, queridos hermanos, ciertamente, al escuchar este Evangelio, y sobre todo las palabras que hoy Jesús pronuncia, nos llenaríamos de miedo, de temor. ¿Por qué? Porque nos suena a amenaza. Y Jesús es muy claro y conciso cuando nos dice: si no se arrepienten, acabarán como ellos. ¿Por qué nos dice Jesús esto? Porque muchas veces nosotros, que nos damos a la tarea y nos ponemos en el papel de jueces, pensamos que las desgracias que les suceden a los demás es porque son más pecadores o, como decimos nosotros, más malos que nosotros. No. Podemos entender esto en las palabras de Jesús más bien como un llamado, como una muestra de lo que acontece. Y Jesús hoy nos dice: a ellos les pasó eso, pero ustedes acabarán igual o peor. Y ciertamente, el destruir la vida, el vivir una vida desordenada, llena de pecado, de odio, de rencores, nos va a llevar a acabar peor. Y eso es lo que hoy Jesús nos advierte. Aunque no suena amenaza, lo que Jesús hoy nos hace es un llamado urgente a la conversión. Y para eso se nos invita y se nos da este tiempo de Cuaresma. Pero, ¿y qué es la conversión? Simplemente parecernos a Dios. No es nada más. Necesitamos entonces volver nuestra mirada a Dios, pedirle que nos regale su mismo corazón, sus mismos sentimientos, como nos lo enseña el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses. Configurarnos, reflejar el rostro de Dios. Eso es lo único que tenemos que hacer nosotros para vivir una vida de verdadera conversión. Caminar. Es un proceso diario, porque todos los días necesitamos ser mejores. Por eso hoy Jesús nos hace este llamado urgente, y a través de los signos que vislumbramos nosotros a nuestro alrededor, se nos está dando una señal.
Lo que pasa es que muchas veces no queremos ni ver ni oír. Pero hoy Jesús, en este tono que nos suena amenaza, nos hace esa gran invitación. Volver la mirada a Dios, a tener sus mismos sentimientos, es decir, mostrar el rostro de Dios. Es lo único que se nos pide a nosotros en el Evangelio. Este Evangelio también nos lleva a una segunda parte, donde nos habla de la higuera. ¿Y qué es lo que nos dice? La higuera no tenía frutos. ¿Y quién es esa higuera? Somos nosotros mismos. Nuestra vida es esa higuera en la cual Dios quiere encontrar esos grandes frutos. Pero, ¿cómo podemos entender esta segunda parte del Evangelio? Esto nos llevaría a retornar y devolvernos al libro del Génesis, en el relato de la creación, para que entendamos que Dios, primero, no crea nada inútil. Y hoy mismo nos lo dice en el Evangelio. Está ocupando el terreno en balde, está ocupando terreno inútilmente. Segundo, nosotros hemos sido creados por Dios para una misión específica. Todos tenemos una misión, una tarea que cumplir. Y es lo que debemos descubrir cada día. Y nosotros, como esa higuera de Dios, tenemos la responsabilidad de entregarle a Dios esos frutos. ¿Por qué? Porque los dones que recibimos de su generosidad y de su bondad son para ponerlos a producir, para ayudar al hermano y sobre todo para contribuir a la construcción del reino de Dios. Dios no crea nada inútil y a cada uno nos da unas gracias especiales para cumplir con nuestra misión, con nuestra tarea. ¿Qué podemos entonces nosotros concluir y aprender de este Evangelio? Primero, urge que volvamos la mirada a Dios, que revisemos nuestra vida y cuáles son esos sentimientos que debemos cambiar. Segundo, aprender, porque a nosotros Dios día a día nos da una nueva oportunidad. Y lo que sucede a nuestro alrededor son los grandes signos con los cuales Dios nos está llamando y está tocando la puerta de nuestro corazón para que volvamos la mirada hacia Él. Tercero, no hemos sido creados de manera inútil. Hemos de poner a producir los dones que de Dios hemos recibido. Así que debemos dejar de lado el egoísmo y compartir lo que de Dios hemos recibido. Vayamos pues a hacer presente el reino de Dios. ¿Cómo? Compartiendo los dones que de Dios hemos recibido. Ayudando siempre al hermano que camina a nuestro lado. También leyendo los signos de los tiempos, para que de ellos nosotros también aprendamos. Y descubramos también cuál es la misión a la que hemos sido llamados. Para que también nosotros, cuando Dios venga a buscar los frutos, nos encuentre llenos con frutos de buenas obras. ¿Cuál es la tarea que tenemos para hoy y en este caminito que estamos haciendo de Cuaresma? Practica la justicia. ¿Por qué? Porque no somos jueces, somos hermanos. Así que hoy, a practicar esa justicia que tanto está necesitando la humanidad. Feliz y bendecido día para todos.